Santiago capítulo 3. Vamos a leer los dos primeros versículos. Dicen de esta manera: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Estas palabras de estos dos primeros versículos introducen el tema de la lengua en la carta de Santiago, la cual estamos estudiando de forma consecutiva. Y si es la primera vez que usted está en medio de nosotros, pues sea bienvenido a la Iglesia Bautista de los Lagos, y que de verdad esta noche la palabra del Señor sea predicada y que usted sea confrontado también ante la realidad que esta carta nos expone. Y la forma en que lo hace, o lo empezó haciendo, fue mostrándonos el peso de las palabras, y particularmente el peso que tiene el uso de las palabras en los maestros, en aquellos que tienen como meta enseñar y predicar la verdad. Vemos que Santiago no inicia mostrándonos el peso de las palabras por medio de la mentira, del chisme, de la maledicencia. No, en la labor misma de enseñanza, cuando se supone que debemos predicar la verdad, ¿qué dice él? Nos estamos exponiendo a un juicio más severo. Eso es lo que él está diciendo. No es que las personas no anhelen ser pastores o maestros, eso no es, sino que es una advertencia. Es lo mismo que nosotros vimos que Pablo advierte en su carta en 1 Timoteo, y por eso nosotros parafraseamos este versículo de esta manera: si alguno desea ser maestro, bien hace, pero tenga en cuenta que se expone a un juicio más severo. Esa es la realidad. Todos daremos cuenta a Dios, pero en particular los pastores daremos cuenta por las almas que el Señor ha puesto en nuestro camino para que velemos por ellas. Y no solamente eso, porque alguno dirá, ¿esto es solo para los maestros y pastores? No. Si usted es creyente, es decir, los creyentes, estamos llamados a hacer discípulos en cada nación. Y hacer discípulos es primariamente una labor de enseñanza, que dijo Cristo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, enseñándoles. Y esto no es exclusivo de algunas personas. Cada creyente debe ser un misionero. Son famosas las palabras de Spurgeon: todo cristiano o es un misionero o es un impostor. Un predicador bautista que murió hace muchos años. Entonces, no solo los pastores deben considerar estos versos. Esta realidad es confirmada por el versículo 2. Porque todos ofendemos. No es que todos los maestros ofenden, no. Todos, sea maestro o no, todos ofendemos de palabra. Todos ofendemos, y esto es causa del pecado. Vamos a las primeras páginas del Génesis y que vamos a encontrar a Adán culpando a Dios, a Abel mintiéndole a Dios, a Lamec pronunciando palabras de juicio, a Noé pronunciando palabras de maldición. Una lengua corrupta desde el puro inicio por causa del pecado. Será la lengua con que más fácilmente nosotros pequemos la mayoría de las veces, y esto queda en evidencia. Y los versículos que nosotros vamos a estudiar esta noche no van a entrar en detalle con pecados particulares, es decir, no va a hablar del chisme, de la mala enseñanza, de una alabanza trivial, de las murmuraciones, de la mentira. Porque el punto es, en resumen, como Cristo dijo durante su ministerio terrenal, por cada palabra ociosa daremos cuenta. Por cada palabra. Y esa es nuestra situación y este es nuestro dilema. ¿Es acaso la solución quedarnos callados? Ya vimos que no, porque si somos creyentes, ¿para qué estamos nosotros puestos? Para anunciar las virtudes de aquel que nos rescató. ¿Cómo sabrán las personas que nosotros hemos pasado de tinieblas a luz? Por el testimonio que nosotros daremos con nuestros labios. Pero muchas veces ignoramos el poder que tienen nuestras palabras, porque estamos, hermanos y amigos, ante uno de los miembros que es descrito como el más poderoso de nuestro cuerpo.
¿Cuán poderosa pues es nuestra lengua? Es lo que vamos a estudiar esta noche. Oremos. Señor, considerando una vez más las palabras severas con las que este siervo tuyo, Santiago, inicia este capítulo, te ruego que prestemos atención con reverencia, que exponga tu palabra con temor, Señor, porque daremos cuenta por cada cosa que nosotros digamos. Y guárdanos, Señor, de una mala enseñanza. Guárdanos de predicar nuestra opinión meramente, nuestro parecer, sin someter ese parecer a lo que tu palabra enseña. Y cuando éste está en conflicto, ya sabemos quién es quien tiene que cambiar. Somos nosotros, porque tu palabra es la misma y no ha cambiado. Te ruego que al ser entonces confrontados con nuestros pecados que hemos cometido con nuestros labios, esto nos lleve a clamar por salvación a ti y por perdón, porque tú eres también amplio para perdonar, pero no permitas que tengamos por trivial el daño que hemos causado con nuestras lenguas. Te pido por esta noche entonces para que seamos guiados en el estudio de tu palabra, y lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, y quien como cantábamos está intercediendo hoy por nosotros ante ti. En el nombre de él oramos. Amén. Entonces vamos de nuevo al versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Esa es la realidad. Ahora, ¿cuál es la premisa que Santiago va a introducir con esa realidad? Él dice lo siguiente: si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Es una implicación. ¿Qué es una implicación? Es decir, es una frase que está compuesta de una causa y una consecuencia, pero aquí la vemos doble, es decir, se nos expone una causa y dos consecuencias. Si usted no ofende de palabra, ¿qué tenemos entonces? Usted es una persona o un varón perfecto, esto es maduro, alguien que es maduro espiritualmente. Si usted no ofende de palabra, es varón perfecto. Y si usted es varón perfecto, que viene como consecuencia, usted puede refrenar también todo su cuerpo. Y hay algo también en lógica que se llama la transitividad. Por transición, nosotros podemos entonces igualar lo primero con lo último. Es decir, el que puede frenar su lengua, puede frenar también todo su cuerpo. Es eso. Esa es la premisa con la que él quiere partir. La pregunta es tal cosa posible? ¿Podemos nosotros refrenar nuestras lenguas? Y para hacerlo, él nos va a mostrar cuán poderoso es este miembro. Y vamos a ver 4 facetas del poder de la lengua. En primer lugar, vamos a ver su poder para controlar. En segundo lugar, vamos a ver su poder para destruir. En tercer lugar, su poder pecaminoso. Y por último, su poder indomable. Su poder indomable. Entonces veamos en primer lugar el poder para controlar que tiene la lengua, porque la lengua tiene un poder de control. Entonces, leamos el versículo 3. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Entonces vemos que esto viene en relación a lo que él nos ha dicho. Vemos la aplicación. Si usted puede frenar su lengua, puede frenar lo demás. Y precisamente nos ilustra esto con el ejemplo del freno en el caballo y del timón en la nave. Veamos en primer lugar el caballo. Él dice: he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos. Cuando nosotros vamos a la Biblia, ¿qué encontramos nosotros sobre este animal? Es un animal de fuerza.
El poderío de un ejército se determinaba por cuántos caballos tuviera, y llegaron tales con 5,000 de a caballo y tantos de a pie. Pero la cantidad que decía de a caballo es que ese era poderoso. Y eso es parte de los hechos poderosos de Dios en el Éxodo. Cuando Faraón va a perseguirlos, él fue con personas que iban a caballo. Y por eso es que el evento es tan grande, porque dice, y destruyó Dios las ruedas de sus caballos, y todos quedaron ahí hundidos. También en Josué 11 vemos que varios reyes se reúnen, y hay muchos carros de guerra, y muchos caballos también. Pero vean las palabras de Dios para ellos: no temas, yo los desjarretaré. Y las referencias que nosotros vamos a tener son muchísimas. Vamos a ver muchas batallas y siempre se nos va a decir, cuando estaban presentes, cuántos caballos habían, o si habían caballos. ¿Por qué? Porque es un animal poderoso. Es más, Dios le dice a Job: ¿diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a langosta? El resoplido de su nariz es formidable, escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas. Y continúa alabando a este animal. Es un animal poderoso. Por eso, y siguiendo con esto de las batallas, las personas ponían su confianza en estos animales. Pero el salmista escribe: aquellos confían en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová tendremos memoria. El caballo es vano para salvarse, también dice otro salmo, porque con todo y su fuerza es un animal sin entendimiento. Y David escribe en el Salmo 32: no seáis como el mulo, como el caballo sin entendimiento, que si no lo sujetas con freno, no vienen a ti. ¿Por qué? Porque es un animal que debe ser sujetado, y no debemos ser como él. Y esta ilustración es sumamente apropiada. ¿Por qué? Porque este freno justamente, ¿dónde se ponía? Acá, en la boca, en la lengua del animal. Y con ese freno y con unas riendas, usted puede llevar al caballo donde usted le plazca. Entonces vemos cómo esta ilustración viene a calzar perfectamente con la premisa del versículo 2. Si usted domina la lengua de ese animal, va a controlar su cabeza y por ende va a tener control de todo el resto del cuerpo del caballo. Lo mismo pasa entonces con nosotros. Si dominamos nuestra lengua, tendremos control sobre el resto de nosotros también. ¿Por qué? Porque, hermanos, por más adiestrado que sea un caballo, por más años que a este animal se le hayan sacado los bríos, siempre se va a necesitar el freno y la rienda para llevarlo. Cada año, cuando en los topes están estas personas exhibiendo ahí esos caballos, sus pura sangre y demás, que hacen sus pasos elegantes, pregúntenles cuántos de ellos podrían hacer eso sin tener el freno y las riendas. Ninguno de ellos. ¿Qué sería de esas personas? Hermanos, nosotros no podemos pretender ser útiles, no podemos pretender ser de edificación y de provecho en donde sea que el Señor nos haya colocado, si nosotros no estamos refrenando nuestras lenguas. No vamos a cumplir nuestro propósito. Algo similar viene a ser la ilustración de la nave. Versículo 4: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Un barco muy grande. Por ejemplo, en Hechos 27, cuando Pablo está siendo llevado a Roma, él viaja ¿en qué? En una nave, en un barco. Y para que nos demos una idea, en ese barco iban 276 personas, más un montón, ¿verdad?, de mercadería y de otras cosas. Entonces nos podemos dar una idea de que en efecto, para esa época, los barcos tenían su buen tamaño. Y no obstante, se quedan pequeños en comparación a los cruceros que hay ahora y los transatlánticos. Pero justamente ese es el punto de la ilustración, que el timón en relación al resto de la nave es muy pequeña, porque así sigue siendo hasta hoy en día. No importa cuán grande pueda ser ese crucero, sigue siendo gobernada
por una pequeña manivela, por un pequeño timón. Y vean lo que nos dice: aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos. ¿Recuerdan lo que pasa cuando Pablo naufraga? Justamente hay un huracán llamado Euroclidón, y ni aún ese viento pudo derribar el barco. Sí los desvió de su curso, y bueno, ocasionalmente ellos van a naufragar porque seguiría la tormenta y demás, pero resistió un huracán. Pero la dirección seguía dándola, ¿qué? El timón. Fue ya por última instancia que ellos tuvieron que botar muchas cosas y tuvieron que soltar las anclas y también dejar que el timón ya botarlo, porque ya estaban a punto de naufragar. Pero fue hasta lo último. No importa cuán grande sea, puede resistir esos vientos, pero para eso está el capitán, para dirigirlo por donde debe ser, para más bien usar esos vientos a su favor. Como cristianos, el que pueda frenar su lengua, refrenará su cuerpo también, es decir, todo su ser. No se refiere solamente al cuerpo físico. Porque hermanos, si nosotros podemos o llegáramos a poder controlar nuestras lenguas, que con prontitud pronuncian palabras descuidadas, ofensivas, que con prontitud se prestan al pecado, todo lo demás vendrá como consecuencia. Si el Espíritu Santo tiene control de la parte más volátil de nuestro ser, tengamos por seguro que seremos entonces susceptibles al control del Espíritu Santo en las demás áreas de nuestra vida. Un lenguaje no fingido, que exalta a Cristo, que honra a Dios, que edifica, es indicio de una vida espiritual sana. Lo contrario también es cierto. Un lenguaje que no exalta a Cristo, que deshonra a Dios, que no tiene palabras para edificar y en cambio destruye, es una alerta que no hay freno y que simplemente está reflejando lo que esa persona es. En segundo lugar, vemos también el poder de la lengua para destruir. Y siguiendo el estilo de toda esta porción de la Escritura, una vez más, Santiago nos comparte una ilustración y es sumamente apropiada para ver cuán destructiva es la lengua. Versículos 5 y 6. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. La lengua es un fuego. El fuego consume lo que hay a su paso. Una pequeña llama puede quemar todo un bosque. Por eso el autor nos dice en el versículo 5, he aquí, y esa expresión también puede traducirse como mirad, presten atención, es imperativo, es un mandamiento. No debemos ser descuidados. Hay una llama que hay que hacer, hay que apagarla, porque si la dejamos descuidada, todo será quemado. No debemos tenerlo por trivial. Mirad, he aquí. Costa Rica es un país lluvioso y en general tiene un clima bastante estable, y no obstante, cada año nosotros tenemos noticias de incendios forestales. Si ustedes leyeron las noticias esta semana, precisamente se quemaron 20 hectáreas cerca de Buenos Aires, Punta Arenas, 20 hectáreas. Y todos los años es así. Siempre hay alguna parte en Guanacaste, Punta Arenas, que se está quemando. Y aquí las consecuencias son pequeñas en comparación a cómo se da en otros lugares, donde ese fuego pasa más allá de la parte forestal y destruye propiedades. Y también cobra la vida de muchas personas y por supuesto de muchos animales que también estaban ahí. Y la vegetación. Hermanos, el fuego no desaprovecha la oportunidad para crecer. Si nosotros tenemos un vaso de agua y lo vertemos en el piso, eso sigue siendo siempre un vaso de agua. La casa no se nos va a inundar por un vaso de agua. Y si lo echamos en la tierra, ¿qué pasa? Se absorbe y ahí pasó. Eso fue todo. Pero basta una llama para quemarlo todo. Y una llamita que pudo haber sido apagada con un vaso de agua, nada podrá hacer si toda la casa está en llamas.
El fuego tomará toda oportunidad, es su cualidad. Siempre que haya oxígeno y material que pueda quemarse, Él lo quemará, ténganlo por seguro. Y basta que nosotros también hagamos memoria de las diversas noticias que escuchamos cuando algo se quema. Cuando entrevistan a la persona dicen, bueno, todo empezó es que tenía una candelita. Se cayó la candela y todo se quemó. Un cortocircuito, una cuchilla, un cable. Una vez más, esta semana, ¿cuántas personas murieron? 5 personas en un hotel. ¿Qué presumía el bombero? Un fallo eléctrico, algo pequeño. 5 vidas y 2 personas graves. Y esa es la comparación. Así como un bosque es encendido por un pequeño fuego, la lengua tiene ese mismo poder destructivo. Y la lengua es un fuego, nos dice el versículo 6. ¿Hay entre nosotros quien se identifique en haber estado en graves problemas por algo que dijo? O que dijo algo más de lo que debía haber dicho. Nuestra reputación, nuestro buen nombre, nuestro trabajo, nuestra familia, todo eso puede verse afectado a causa de nuestras palabras. Y todavía más, nosotros podemos ser responsables de que el nombre de Cristo sea vituperado por causa nuestra. Y como el fuego, todo empezó por un pequeño comentario. Por un pequeño comentario. Por algo dicho fuera de lugar, un chisme rápido, una verdad a medias. Dice Proverbios 16, 27, 28. Y hay mucha instrucción en Proverbios respecto a la lengua. Este libro nos dirá quién es el necio y quién es el sabio. Y cómo se va a distinguir el uno del otro, muchas veces por lo que dicen o por lo que no dicen. Esto dice el Proverbios 16, 27 y 28. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Qué es encender entonces esta llama de fuego que hay en los labios de los perversos? Levantar contienda. El chismoso aparta a los mejores amigos. O nos dice Proverbios 26, 20, 21. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Somos reconocidos nosotros por estar envueltos en contiendas. ¿Es usted reconocido por ser uno de esos que en vez de apagar la situación es el que enciende los ánimos? Que en vez de llevar consuelo a los afectados, quiere ver más consecuencias. Sé que puede causarnos gracia, pero es el mismo comportamiento que muchos de nosotros hicimos cuando niños y que todavía está. Alguien le decía algo, pelea, dele, uy, yo que usted no me dejo. ¿Y todo para qué? Para ver un pleito. Y hacían una ruedita y ver cómo todos se daban. Es eso mismo, sigue presente en muchos de nosotros. ¿Es usted así todavía? Eso merece un examen de nuestras vidas. El hombre rencilloso para encender contienda. Tercero, vemos el poder pecaminoso de la lengua. Vemos su poder pecaminoso. Ya vimos que ella controla. Si no controlamos la lengua, ella nos controlará a nosotros. Si tampoco le ponemos ese freno, ya vemos cuán destructiva puede ser, tanto como un fuego que quema todo un bosque. Y en tercer lugar, vemos cuán pecaminosa es, tiene un poder pecaminoso. Leamos la segunda parte del versículo 6. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. De todas las descripciones y figuras que Santiago nos está dando en todos estos versículos, en esta es la que debemos ser más cuidadosos, porque podríamos tropezar. ¿Qué es lo que está queriendo decir él aquí? Pero antes de entrar a qué se refiere a inflamar la rueda de la creación y qué significa que es inflamada por el infierno, que eso no nos distraiga. Veamos las palabras. ¿Cuáles son las palabras que hay? Versículo 6, fuego, mundo de maldad, contamina, infierno.
O sea, todas esas palabras llevan un contexto malo. O sea, ese es el punto de Santiago, que nos demos cuenta del grado de maldad que puede haber en nuestras lenguas, de pecado. Suena malo y ese es el punto. Nuestra boca es el portal que refleja lo que somos. Dado que Dios en su providencia detiene a los hombres de cometer muchos pecados, al no presentar la oportunidad para que los cometan, será la lengua la que denuncie lo que ellos quieren hacer. Quizás usted no se anime a tener una relación ilícita, pero con sus labios dirá: ¿cómo me gustaría estar con tal persona o con tal otra? Quizás usted no tenga la oportunidad por falta de dinero o por ocasión para dar pie a su codicia, pero usted dirá con sus labios: ¿cómo me gustaría tener tal cosa? ¿Cómo me gustaría ir a tal lugar? ¿Cómo me gustaría que mi familia fuera como la familia de fulanito? Codicia, avaricia, todo eso expresado en nuestros labios. Y así la lengua nos contamina, se extiende por nuestro cuerpo y sigue dañando. Las palabras que nosotros leemos aquí, que ella contamina todo el cuerpo, es un eco de lo que Jesús también ya nos enseñó. Cuando los fariseos quisieron confrontarlo porque no limpiaban los utensilios para comer, ¿cuáles fueron las palabras de Cristo? ¿Qué es lo que realmente contamina? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, o podemos decir también las calumnias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. La lengua nos contamina, refleja qué es lo que sale de nosotros. Ahora bien, ¿qué es eso de que inflama la rueda de la creación? Dice el versículo 6, e inflama la rueda de la creación. En nuestra versión de Reina Valera 60 puede causar algo de confusión, porque uno puede pensar que se refiere a la creación como tal, al mundo, a los animales. Pero ese no es el punto, sino que esta creación se refiere a nuestra creación, es decir, a nuestra existencia. Y otras traducciones lo hacen más claro. Lo podemos leer como que ella inflama el curso o el trayecto de nuestra vida. Así lo pueden ver en la en la Biblia de las Américas. Ella inflama el trayecto de nuestra vida. Entonces, siguiendo la ilustración de Santiago, así como el fuego siempre deja una huella por donde pasó, nosotros también dejaremos huella por cada palabra que hemos dicho. El fuego deja un camino de destrucción, también nosotros vamos a dejar todo un camino de daños a personas, a hermanos, a familias. ¿Por qué? Por lo que dijimos. ¿Durante qué? Durante todo el trayecto de nuestra vida, hasta que el día que muramos. Hasta ese día quedará registrado toda palabra que nosotros digamos, y con ellas todo el mal que provocaremos. Inflamaremos toda nuestra vida y por ende las vidas de otras personas. Eso es, que inflamamos la rueda de la creación. Santiago no está mencionando pecados específicos, como les decía, pero hay uno que se menciona indirectamente. Devolvámonos al versículo 5. Dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. ¿Qué es lo que hace precisamente el necio? Publica su necedad. A él no le importa que los demás sepan que él es necio, un hombre apartado de Dios, una mujer apartada de Dios. Se jacta de su maldad. Y nosotros con nuestra lengua dejamos ver nuestra jactancia, nuestro orgullo.
ya sea de forma explícita, cuando nosotros dejamos ver que tenemos un concepto más alto del que debemos tener, o lo hacemos solapadamente, a escondidas, cuando demostramos con nuestras palabras una falsa humildad. Ay, no fue nada. ¿Y qué es lo que estamos deseando en el fondo? Que nos diga, no, lo hiciste muy bien, como usted no hay nadie que lo haga. Una falsa humildad, orgullo, se jacta de grandes cosas. Y no solamente estamos pecando nosotros con esa falsa modestia, estamos poniendo un tropiezo para que la otra persona peque adulándonos a nosotros. Estamos poniendo tropiezo para que nos adulen. Por supuesto que nuestra lengua puede y debe ser un instrumento para bien. Al puro final Él nos dirá, con ella bendecimos a Dios el Padre. Pero Santiago se está enfocando en lo pecaminoso y destructivo para llevarnos a una seria consideración y una desesperada necesidad de reconocer que si solo por nuestro hablar fuera, de igual manera ninguno de nosotros se puede presentar santo y sin mancha delante del Padre. Eso es. Todo el aspecto es, ¿quién puede declararse aquí inocente de toda la maldad que se declara respecto a la lengua? Y al decir yo, estaríamos mintiendo y condenándonos en este momento. La última frase del versículo destaca por su contundencia. Y ella misma es inflamada por el infierno. Ella misma es inflamada. Esa expresión indica un estado continuo, es decir, es constantemente inflamada por el infierno. La palabra infierno ahí es el término Gehenna. Y con excepción de Santiago, solo lo encontramos en los evangelios sinópticos, es decir, en Mateo, Marcos y Lucas. ¿Y quién la usó siempre? Solo Jesús. Es decir, solo Santiago la usa aquí aparte de Cristo en el Nuevo Testamento. Ahora, esa palabra Gehenna significa literalmente el valle de Hinnom. El valle de Hinnom nosotros lo tuvimos que haber visto con el hermano Eric cuando estábamos estudiando Josué, porque ahí nos es mencionado ese valle, en el capítulo 15 y en el capítulo 18, por ejemplo. Y se trató de un lugar muy profundo al sur de Jerusalén, donde la basura, la inmundicia, cuerpos de animales muertos, cadáveres de criminales, todo eso era arrojado ahí y estaba siendo constantemente quemado. Fue en este valle donde los paganos y reyes como Manasés y el rey Acaz ofrecieron a sus hijos en sacrificio en fuego al dios falso de Moloc. Manasés lo ofreció. ¿Y dónde fue eso? En este valle, en el valle de Hinnom. Sería hasta más adelante que el rey Josías, nieto de este rey Manasés, vendría a profanar estos lugares y a destruir todos estos altares para que nadie más ofreciera sacrificio ahí. Pero lo hizo profanando y echando ahí los cadáveres de los sacerdotes. Después de eso, ese lugar fue considerado indigno de ser usado para algo más, y por eso es que se sigue usando como un basurero. Ese es el Gehenna o el valle de Hinnom, un vertedero. Y dado que este valle siempre estaba con ese fuego constante y donde también iban a haber larvas de gusanos por los cuerpos que se arrojaban, que se convirtió en una figura apropiada para representar el castigo y el tormento eterno del infierno. Es en ese sentido que Cristo lo usa. Él nos dice en Marcos 9 que mejor nos era perder una mano, un ojo o un pie que ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahora, si Santiago está usando ese término tal y como lo usó Cristo, es decir, para referirse al infierno, ¿qué quiere decir? Que la lengua es inflamada por el infierno. Y lo que nos lleva a concluir es que siendo el infierno el lugar reservado para el diablo y los demonios y para aquellos pecadores impenitentes, y siendo el diablo el padre de la mentira, nos indica que la lengua puede ser un instrumento de Satanás.
que la lengua puede ser un instrumento de Satanás y por ende cumpliendo el propósito que tiene el infierno, y esto es el de contaminar, corromper y destruir. La lengua puede ser increíblemente peligrosa y destructiva. Una vez más, no es casualidad que en los Proverbios leamos algo como lo siguiente, Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, así de destructiva y pecaminosa. Por último, vemos el poder indomable de la lengua, el poder indomable. Versículos 8 y 9. Versículos 7 y 8. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Recordamos la premisa: si usted domina la lengua, usted domina el cuerpo. Y él está cerrando la idea con la que inició. Así como el hombre puede domar animales, si él domara su lengua, pues tendría control sobre ellas. Pero el versículo 8 nos deja a nosotros sin esperanza. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Y este es el punto de estos versículos. En nuestra condición natural, la lengua no puede ser contenida. Es como si se tratara de un animal salvaje y rebelde. Y una vez más, ¿qué es lo que esperamos para que Santiago nos explique este punto? Más ilustraciones. ¿Y a qué acude él ahora? A los animales que el hombre ha domado durante su época de existir, durante su existencia. Él dice en el versículo 7, porque toda naturaleza de bestias, y él no va a entrar en una lista de animales, pero solamente nos quiere decir que de todo tipo, sean aves, sean peces, sean mamíferos, el ser humano ha domado todo tipo de animales. Hay un señorío que se espera de nosotros sobre ellos. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó al hombre, Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora, este señorío no se refería a que domara a los animales como nosotros vemos que lo hacen los circos, pero refleja un poco ese señorío que el hombre ha tenido sobre las especies. Por ejemplo, cuando vino el diluvio, antes de que viniera, ¿qué tuvo que hacer Noé? Meter a toda especie animal dentro del arca. ¿Cómo fue esto posible si no hubiera señoreado sobre los animales? Claro, sin duda Dios tuvo que haber actuado para haber dado gracia a Noé para que metiera todas esas especies, pero ¿qué vemos ahí? Una vez más, el hombre señoreando sobre las especies. Es hasta después del diluvio que Dios le dice lo siguiente a Noé. Él le va a decir, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. La caída afectó la relación del hombre con los animales. La caída afectó esa relación. Y antes ese temor no era necesario, pero Dios pone un temor sobre ellos para que el hombre los pudiese señorear. Y como les decía, los circos desde hace muchos siglos, o atracciones como parques marinos y otro tipo de atracciones, dan evidencia de que el hombre ha podido domar a cuanto animal se le ocurra. Tigres, leones, haciendo lo que el domador les diga que hagan. Uno va a un parque marino, bueno, yo no he ido, pero usted va a un parque marino, sale un delfín y hace las piruetas que tiene que hacer, sale la foca contenta por un pedazo de pescado, todo siendo domado por el hombre. ¿Cuántos animales? Hasta películas han hecho con ballenas asesinas y delfines.
halcones también, animales que son peligrosos y depredadores, obedeciendo al hombre, o tan grandes como los elefantes, o venenosos como las serpientes, y que se rinden a la música de los encantadores. Una vez más, el hombre ha podido domar a cada uno de ellos. Hasta cocodrilos. Aquí en Costa Rica tuvimos al famoso Pocho y el Tarzantico. Un cocodrilo. O sea, ¿dónde ha visto eso uno? Bueno, pues es posible porque el hombre ha podido domarlo. Como si fuera un perrito. Y los mismos hombres que pueden domar a todas estas bestias a placer, que se comporten de forma civilizada, no pueden hacer lo mismo con sus lenguas. Ese hombre que miente, ese hombre que blasfema, ese hombre que peca con sus labios, puede dominar a un animal, pero no puede dominar su propia lengua. Ese es el punto. Y no vayamos muy largo, hermanos. ¿Cuántos de ustedes no se sienten contentos cuando llaman al perrito o que el perico les repite lo que ustedes dijo? ¿Por qué? Porque usted ha como domado a esa especie. Somos buenos para dar instrucciones a los demás. Parece que nuestra lengua sirve para eso, menos para darse instrucciones a ella misma. Por último, estas lenguas son descritas, o nuestras lenguas debemos decir, son descritas como veneno de serpientes. Versículo 8. Es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Siempre se nos va a decir que son como veneno de áspides, veneno de serpiente, lo que nosotros tenemos en nuestras bocas. Y la evidencia no se limita solamente a las primeras páginas del Génesis. Y será difícil encontrar en la Biblia una situación de pecado que no involucre la palabra, el uso de la boca de parte de una persona. Por ejemplo, en 2 de Samuel 10, el rey David envía a unos siervos para que vayan a consolar a un rey. Resulta que su padre muere. Ese padre hizo misericordia con David y él dijo: voy a enviar a unos siervos para que vayan a consolar a este rey. Cuando estos siervos llegan, le dicen los príncipes al rey: ¿qué va? David no viene aquí para traerle palabras de consuelo. Esos vienen como espías. Una mentira, una injuria. Y a esos siervos los devolvieron con sus barbas rapadas y con sus vestidos cortados. Los humillaron. ¿Y qué pasó? Se hicieron aborrecibles a David. Y lo pagaron con sus vidas. Y lo pagaron con sus vidas. ¿Y todo por qué? Por una mentira. En el libro de Esther hubo un hombre llamado Amán. Y este hombre Amán tramó todo un plan para destruir al pueblo judío, y lo hizo mintiéndole al rey Asuero, diciéndole una verdad a medias de que había un pueblo por ahí, pero nunca le dijo el nombre, no le dijo las verdaderas causas. ¿Y qué pasó con Amán? Él lo pagó con su propia vida, y no solamente él, sino los enemigos de los judíos también pagaron con sus vidas por rebelarse contra el pueblo de Jehová. Y Dios usó esa mentira como ocasión para llevar juicio para ellos. El saldo: 300 personas muertas en Susa y 75,000 por todo el imperio. Todo por las palabras de Amán. Tenemos personas que murieron de forma inocente también. Nabot tenía una viña. ¿Y qué dice Jezabel, la esposa de Acab? Pero usted no es el rey. Yo voy a resolver esto por usted. Y buscó testigos falsos para que inculparan a Nabot de haber blasfemado. Lo mismo hicieron con Esteban en el Nuevo Testamento, el primer mártir. Dijeron: él ha pecado contra Moisés, ha blasfemado ese nombre, y lo apedrearon. Y así, de los versículos 2 al 8, nosotros hemos quedado con un cuadro que, con todas estas ilustraciones y con las amonestaciones que vemos en los Salmos y los Proverbios, sumado a todo el testimonio bíblico de los pecados que vemos por causa de las lenguas, en la que uno puede ver que nuestra lengua puede traer ruina, muerte y destrucción. Hermanos, estamos ante un cuadro desolador.
Estamos ante un cuadro desolador. Y parece una realidad contradictoria muchas veces que en la Biblia nosotros encontramos una promesa de Dios y un mandamiento. Es decir, nosotros vemos que Dios, por su bondad, por decreto soberano, Él llama a personas desde antes de la fundación del mundo para que sean salvos. Y no obstante, ¿qué deben hacer las personas? Deben ejercer fe. Nosotros vemos que Él nos dice que nadie puede arrebatarnos de la mano del Padre, y no obstante nos dice que nosotros debemos perseverar. Todo aquel que está en Cristo tiene una lengua santificada, y no obstante nosotros debemos luchar por mantener una lengua santificada. Pero el cuadro que Santiago nos ha puesto acá, y si nosotros vemos nuestro día a día, vemos que nosotros tenemos una lucha contra estas 4 áreas. Algunos lucharán más con unas que con otras, pero todos luchamos con ellas. ¿Está tu lengua sin freno? Es decir, estás hablando sin parar. ¿Sabes bien lo que dice el proverbio? Que en las muchas palabras no falta el pecado. Y no lo frenamos. Hablamos mucho y por ello pecamos. Estamos prestando no solamente nuestra lengua, sino todo nuestro cuerpo para el pecado, y no lo podemos detener. ¿Cuántas promesas rotas tiene usted delante de Dios diciendo, solamente esta vez y ya no más? Y vuelves a pecar con tu lengua, o con tu cuerpo, o con tu mente. ¿Por qué? Porque no hay un freno. ¿Está usted destruyendo una relación? ¿Ha herido usted a un hermano? ¿Ha incendiado usted en su propio hogar discusiones? ¿Ha usado palabras ofensivas en vez de seguir la paz? ¿Está usted atizando el fuego, trayendo a la memoria cosas que supuestamente usted perdonó años atrás? Es su lengua bifurcada como la de una serpiente, contaminando a los demás con sus quejas, con sus enojos, con sus frustraciones, buscando poner en descrédito a su prójimo. Son ustedes, como dice el proverbio, soy yo, como dice el proverbio, hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Usted se asusta y se asombra de que alguien pueda cometer un pecado, y diga, pero ¿cómo esa persona pudo haber hecho eso? Y usted mismo no se asombra de que usted no puede domar su propia lengua. Hay esperanza para nosotros. Hay esperanza para nosotros que tenemos que luchar con una lengua tan poderosa que controla nuestro cuerpo, que destruye, que peca y que parece más difícil de domar que un animal salvaje. La respuesta es sí. Pero para que esa esperanza sea real, inicia con el reconocimiento que ninguno de nosotros puede sostenerse ante la presencia de Dios con esta boca. Isaías, lo mejor que había en Israel en aquella época, el profeta de Dios. ¿Y qué fue lo que él tuvo que decir cuando en esa visión se enfrentó ante el Dios 3 veces santo? ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Eso es lo que uno tiene que hacer cuando se enfrenta ante la realidad de que Dios es santo y nuestras bocas son pura inmundicia. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¿Y qué hizo Dios? Y esta es la esperanza, porque Isaías no podía purificarse a sí mismo. ¿Qué hizo Dios? Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado ¿de dónde? Del altar, de donde se hacían los sacrificios, con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Dios mismo limpió a Isaías, y Dios puede limpiarte a ti también.
Pero ese carbón no fue tomado de un lugar cualquiera, fue tomado del altar donde se hacían los sacrificios. Y es ahí donde inicia la gran promesa de Dios, porque esta lucha por refrenar nuestras lenguas debe llevarnos ¿a quién? A Cristo. Porque Cristo fue acusado falsamente, y el inocente culpado por nuestras bocas. Crucifícale. ¿Y qué fue? Fue crucificado. Y estando en el madero, Cristo pronunció las palabras que dan esperanza a todo pecador, porque Él dijo: consumado es, yo lo he hecho todo. Yo he agradado al Padre, y Él es el hombre perfecto que nosotros no podemos ser. Él es quien sí pudo dominar la lengua. Él es a quien debemos mirar. Nuestra lengua sin duda es poderosa, pero más poderoso es Cristo. No solamente porque dominó la lengua, sino porque Él resucitó y venció al enemigo final, a la muerte. Y resucitó para dar verdadera salvación a pecadores de labios inmundos. Oremos. Padre, una vez más me quedo corto para expresar el poder de estas palabras que están frente a nosotros, para nosotros ser convictos de nuestros pecados, de cuántas personas hemos ofendido, hemos menospreciado, a cuántos hemos dañado con nuestras lenguas, a nuestro prójimo, pero principalmente cuánto hemos ofendido tu santo nombre. Padre, solamente tú puedes concedernos a nosotros, por tu gracia, que el Espíritu Santo nos guíe al arrepentimiento, porque hemos pecado. Pero Cristo, una vez más, Él es este hombre perfecto, el Dios hombre que se encarnó para cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir. Y Él sí respondió siempre de forma adecuada. Y Él es nuestra esperanza. Pero trae convicción de pecado para que nosotros, como Isaías, digamos: ay de nosotros. Y que por tu gracia tú apliques ese carbón a nuestros labios y que seamos puros. Una vez más, para que por la obra de Cristo podamos decir que estamos limpios y sin mancha delante de ti. En el nombre de Cristo oramos. Amén.